To those of you who received honors, awards, and distinctions, I say well done. And to the C students, I say you too can be President of the United States. Tenemos el peor presidente de la historia de Estados Unidos. Es ignorante, es arrogante y es estúpido de todas las formas, excepto en una, que es increíblemente astuto con su pueblo y en especial con la mitad menos inteligente de los estadounidenses. Esa parte de la población está muy contenta con él porque se da cuenta de lo estúpido que es y se dice por dentro, fantástico, si ese hombre tan tonto puede ser presidente, yo también podría serlo. Hemos elegido a una marioneta como presidente. En realidad no le elegimos, fue nombrado. Su hermano Jeb robó 50.000 votos en Florida y el Tribunal Supremo de su padre le invistió. Si se le apareciera Dios y le dijera, vas a ser presidente, no tendría que preocuparse por los recuentos, ni por las decisiones de los tribunales, ni por nada parecido. Muy bien, entonces se convirtió en el presidente, pero él no sabía por qué. El 11 de septiembre fue cuando descubrió el motivo. This is my last stop on the way to Washington to serve as your president. I'm excited about the work. I'll come back to see you soon. God bless. En enero de 2001, George W. Bush abandonó su Texas natal para ir a Washington. Acababa de ganar las elecciones más controvertidas y confusas de la historia en la política estadounidense. Ocho años después de su padre, George Bush, George W. se convirtió en el líder de la nación más poderosa de la Tierra. Era algo sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Todos los mayores acontecimientos de los últimos 12 años se han producido bajo la presidencia de la familia Bush. La caída del Imperio Soviético y del bloque comunista, la Primera Guerra del Golfo, los sucesos del 11 de septiembre, la propagación mundial del terrorismo y la Segunda Guerra contra Irak. They can pray for me, they can pray for my little girls. They can pray for my wife. They can pray for our family. Let's do that. Let's do that together even now for this leader and all of them. Father, we ask you to bless our leaders, to direct our leaders, to redirect when necessary our leaders, to correct our leaders, to comfort them, to protect them and their families. God, we ask you to not only fill their hearts with love, but let them feel love from our heart toward them. I pray that this leader, our Governor Bush, will be one who never looks for the opportunity to strike out at someone, but rather to make a mark for good and a mark for right. Bless him and his family and protect him. In Jesus' name. Cuando en uno de los debates presidenciales le preguntaron a qué filósofo o personaje histórico admiraba más, él contestó que a Jesucristo. Y lo dijo porque admira su personalidad, sus principios y la forma en que vivió. Tuvo un encuentro con Dios en el que se dio cuenta de la lucha que había mantenido con la bebida, quizá por un consumo excesivo de alcohol. En ningún momento me insinuó ni reveló públicamente que fuera alcohólico, pero sí me dijo que tenía un problema con él. Me contó que la fe y su relación con Dios habían cambiado su vida. Es el niño mimado de una familia rica que se lo ha pasado muy bien en su juventud, con un montón de fiestas, de chicas, de alcohol. La típica historia. Y llegado un determinado momento, tuvo una experiencia religiosa. Dios le habló y le dijo, prepárate, tengo una misión para ti.
Y entonces dejó de beber y dejó de flirtear. Él piensa que ha cambiado completamente su vida gracias a la religión y se junta con un montón de gente muy conservadora y realmente se creen en posesión de la verdad. En una entrevista concedida a un periódico de Austin, George W. declaró: "Me ha sido encomendada una misión divina, promover el punto de vista de la Biblia en la política practicada por los Estados Unidos". David Frum, redactor de los discursos de Bush, estaba presente en el despacho oval cuando el presidente reveló a unos miembros de congregaciones protestantes que Dios le había salvado de la bebida. Dijo: "Yo no estaría aquí, estaría en alguna tienda de licores de Texas. Si estoy aquí es solo gracias al poder de la oración y a que he encontrado a Dios". La religiosidad es un verdadero rasgo de su carácter. Ha afectado a su vida y la siente de forma muy profunda. Muchos cristianos reconvertidos que han conocido a Bush han salido diciendo que era igual que ellos, que él era ellos. Todos rezan nada más levantarse. Son creyentes y rezan en la Casa Blanca. Bush declaró durante su campaña que el cielo solo está abierto a los que aceptan a Jesucristo. Sean Ashcroft, su fiscal general, equivalente al ministro de Justicia, dijo: "Nuestro único rey es Jesús". En la Casa Blanca, las sesiones del gabinete cobraban un aire de reuniones de plegarias en donde se gestionaban los asuntos del mundo entre lecturas bíblicas. La primera vez que entré en el ala oeste me dijeron: "Has faltado a la clase de estudio de la Biblia", porque los evangélicos tienen una clase de estudio de la Biblia todas las semanas en su congregación cristiana, y la religión era muy importante tanto para el personal como para el presidente. Creo que Bush excede con ese aspecto religioso y eso me produce inquietud y le produce inquietud a muchos estadounidenses. No es cierto que George Bush se ponga de rodillas y le pregunte a Dios: "¿Qué debo hacer?". La idea de que Dios le comunique todas las mañanas el orden del día no es acertada. George Bush no piensa así, pero sí que encuentra su fuerza en la fe religiosa. Este gobierno se doblega ante la religión, ante una religión extremista. Bush es más fuerte y su base más fuerte es la derecha religiosa conservadora. Ed McAteer, que vive en Memphis, es un cristiano sionista. Le retiró su apoyo a George W. porque no acepta a Dick Cheney como vicepresidente. Sus motivos son bastante sorprendentes. Bush dice que está contra la homosexualidad. Aún así, ha elegido un vicepresidente que tiene una hija lesbiana. Yo digo que no es que le culpe al padre por ello, pero George Bush lo sabía cuando le eligió. Y durante la convención republicana, esa chica lesbiana apareció por todas partes. La han visto en todo el país. Y la gente lo sabe. Esto ha resultado muy molesto para mucha gente, pero es un hecho que el presidente forma parte de la derecha cristiana. Jerry Falwell, fundador de Moral Majority, la moral mayoritaria, acusó a los paganos, gays y lesbianas de ser los culpables de los atentados del 11 de septiembre. Bush declaró: "Pidamos que la sabiduría y la presencia de Dios nos asista en lo que vamos a emprender. Esta cruzada, esta guerra contra el terrorismo llevará algún tiempo". La derecha cristiana tiene su propia política exterior. Apoya a Israel porque son personas que saben combatir y también porque estas personas tienen una postura claramente antimusulmana. Teníamos a Boykin, el general Boykin, que ahora es el jefe de inteligencia del Pentágono y que, vestido con su uniforme, predicaba como un cristiano reconvertido la cruzada contra el Islam. El general Boykin y el presidente piensan de la misma forma. Not Osama bin Laden. It's not what you can see. It's the enemy in the spiritual realm. Y Boykin le enseñaba a la gente diapositivas de Mogadiscio de cuando ocurrió el incidente del derribo del Black Hole y les decía: "Aquí podéis ver al diablo en esta diapositiva. Ese que está volando aquí es Satán". Ladies and gentlemen, that's not a fake. Whether you understand it or not, it is a demonic spirit. Y no era verdad. Se trataba de un avión Predator que tomaba fotografías, pero él le contaba eso a la gente. Y este es quien dirige nuestra inteligencia en el Pentágono. ¿Qué les parece? Creen en Dios, creen en una misión, creen en una cruzada contra el mal. Creo que Mahoma era un terrorista. He leído suficiente sobre la historia de su vida, tanto la escrita por musulmanes como por los no musulmanes, y dicen que era un hombre violento, un hombre guerrero. Si estamos en paz con Dios,
Deberíamos amar a las personas. Si el Islam está en contacto con algún tipo de fuerza espiritual, como ellos dicen estar, ¿es que esa fuerza espiritual querría aniquilar a todos los que no estuvieran de acuerdo con ellos? Pues sería como otro Hitler, partidario de la supremacía blanca. Esa es una idea terrible. Yo no odio a los árabes. Tengo amigos árabes y los quiero. Pero yo creo en la Biblia, y Dios dio esa tierra a Abraham, a los judíos. Y yo siempre utilizo este cliché, el de que cada grano de arena de esa parte de la geografía llamada Israel pertenece a los judíos. 60 millones de personas que se definen a sí mismas como derecha cristiana creen que el Estado de Israel debe existir al final de la historia y que así es como vamos a ir al cielo. Y que si no existe o es invadido por los musulmanes, vamos a ir al infierno. Esto podría estar celebrándose en Jerusalén, pero en realidad estamos en pleno Colorado. Ninguno de los asistentes es judío. Este es el congreso anual de la Coalición Cristiana Estadounidense. En este enorme anfiteatro, miles de personas aclaman el Estado de Israel. Han venido a Jerusalén a manifestar su apoyo a Israel solo porque creen que es un paso adelante en la victoria final del cristianismo, ya que a los judíos se les considera espiritualmente ciegos por su rechazo a Jesús. Tras la batalla final entre el bien y el mal, muchos judíos se convertirán al cristianismo y los no creyentes serán maldecidos y perecerán. Son los defensores de Israel más incondicionales y extremistas que pueda haber en el mundo. En Estados Unidos hay más gente cristiana evangélica que apoya a Israel que entre los propios judíos norteamericanos. Créanme. En los Estados Unidos existe una alianza muy importante. No está escrita sobre papel, sino una alianza de hecho entre la derecha cristiana y los partidarios de Israel. Se trata de una alianza directa bastante inusual. Es la primera vez que veo algo semejante en mi vida. Las apariciones de Ariel Sharon ante los cristianos sionistas provocan entusiastas ovaciones. Para ellos, Sharon ha sido elegido por Dios para hacer realidad las profecías sobre el final de los tiempos. With God's help and your solidarity, we will win. We will win. El primer ministro Sharon ha sido recibido 9 veces en privado por el presidente Bush, más que ningún otro líder del mundo. Welcome, Mr. Prime Minister. Glad you're here. La única forma de comprender la política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio es entendiendo que Israel es parte integrante de los Estados Unidos y yendo un paso más allá para explicarle a los árabes qué relación pueden tener ellos con lo que estamos haciendo en Oriente Medio. Hay que pensar que Israel es como el estado número 51 de Estados Unidos. De hecho, tratamos mejor a Israel que a la mayoría de los estados de nuestra nación. Pero es de los neoconservadores de Washington de donde la derecha israelí obtiene su más fiel apoyo. Un pequeño grupo de intelectuales, periodistas e investigadores ha penetrado en el sistema de poder de los Estados Unidos. Paul Wolfowitz, subsecretario de Estado de Defensa, es el líder. Desde que George W. ocupa la Casa Blanca, ellos toman las decisiones políticas en Washington. Los neoconservadores mueven los hilos. Creo que para ellos no hay ninguna contradicción en ese aspecto. Lo que es bueno para Israel, o mejor dicho, para la derecha israelita, es bueno para Estados Unidos y viceversa. Paul Wolfowitz es un hombre que ha encontrado su causa ideal en Israel y en el neoconservadurismo, y no sabe de nada más. Por lo tanto, está absorto en su satisfacción personal y en su glorificación, usando y abusando del poder de los Estados Unidos. En 1998, el Comité para la Paz y la Seguridad en el Golfo envió una carta abierta al presidente recomendando la intervención militar en Irak. La carta concluía con estas palabras: dejemos esto bien claro, el derrocamiento de Saddam es de extrema importancia para el interés nacional. Entre los signatarios de la carta se encontraban Paul Wolfowitz y Richard Pell. Ellos o están en el Pentágono de Wolfowitz o están de parte de Cheney. Eso hace que sea un pequeño equipo extremadamente homogéneo. Es un error meter en el mismo saco a Paul Wolfowitz y a Richard Perle. Richard Perle tiene sus propias ideas que pone en práctica fuera del gobierno.
Por supuesto, Paul tiene un puesto de gran responsabilidad. Es el subsecretario de Defensa, mientras que Richard es un mero ciudadano que ofrece su asesoramiento de forma ocasional a través de diversas juntas asesoras. Richard Pearl es un individuo intrigante e interesado que ha utilizado las relaciones personales y su posición para realizar manipulaciones y abusos de poder. Creo que es una de las 3 personas más peligrosas de los Estados Unidos. Richard Pearl, uno de los neoconservadores más destacados de Washington, se encuentra de vacaciones en su villa de la Provenza, al sur de Francia. Aunque no tiene ningún cargo oficial, Pearl tiene una oficina a su disposición en el Pentágono cerca de Donald Rumsfeld. Dispone de acreditación que le proporciona acceso directo a información confidencial y de alto secreto. El New Yorker ha escrito: Pearl desea poder e influencia. Está viviendo el sueño que tienen todos en Washington: participar en la toma de decisiones sin que nunca le puedan pedir responsabilidades. La prensa de Estados Unidos, que apoda a Pearl el príncipe de la oscuridad por su afición a realizar maniobras secretas en segundo plano, le describe como un agitador incontrolable que desempeña un papel esencial al lado del presidente. No, ¿qué va? A veces me hacen gracia esas historias sobre lo influyente que soy en la Casa Blanca. Yo no he visto al presidente Bush desde que tomó posesión. Puede que tengamos algún tipo de influencia y que ayudemos a la gente a entender el mundo, pero no tenemos ninguna influencia directa en la toma de decisiones políticas. Yo no entiendo por qué se ha convertido esto en un misterio para tanta gente. Se ha pintado como si fuera una conspiración, pero no es nada de eso. La gente que hay alrededor de Bush no es estúpida. Son muy listos, calculadores y manipuladores. No son tontos en ningún sentido de la palabra, y lo que le pasa a Bush no es que esté ciego, sino que no se da cuenta. No creo que él comprenda la situación. No creo que entienda la historia. No sé qué necesitaría. Es un hombre excepcionalmente poco curioso. No creo que lea mucho, pero sí habla mucho con la gente y sus conocimientos dependen en gran parte de lo que le diga a la gente. Aprende muy rápido, consigue averiguar cuáles son las personas que tienen los conocimientos que él necesita y luego las utiliza. Absorbe la información como una esponja. Siempre está dispuesto, o estaba dispuesto, a preguntar, lo que hacía suponer que había muchas cosas que desconocía, pero que quería saber. Yo simplemente creo que el 43 presidente no es un pensador geopolítico, no conoce mucho el mundo, y no es que sea su culpa, es que simplemente no ha viajado. Bush no tuvo pasaporte hasta que se convirtió en presidente. ¿Cómo, por el amor de Dios, iba a saber nada sobre política exterior o sobre lo que pasa en el resto del mundo? No había visitado ningún país extranjero. Conoce Texas y conoce Maine porque pasa las vacaciones allí con su padre. Y luego conoce a algunas personas que son amigos de su familia. Las personas que forman el núcleo de su plantilla en la Casa Blanca son las que formaban el núcleo de su plantilla en Texas. Esto es inusual. Se pasó 6 años con esta gente en Texas observando cómo se llevaban los unos con los otros. Esto era en Texas, cuando los medios de comunicación nacionales no se fijaban en él, y las peleas que hubieran podido tener las tuvieron allá por 1995-96. Bush se rodea de esta gente que es, digamos, astuta e inteligente, y en gran medida ellos acaban manipulándole. Richard Pearl, Doug Feit, Bernard Lewis, el catedrático Wolfowitz, todos ellos llegan allí y le dicen: así es como es el mundo. ¿Cómo va a ser algo así? No es que nosotros tengamos influencia sobre el presidente, es que la forma de pensar del presidente es muy parecida a la nuestra. Los neoconservadores no se interesan mucho por la política interior. Para ellos lo importante es el poder de Estados Unidos, el papel de Estados Unidos en el mundo. Entonces, si uno es un halcón porque está dispuesto a utilizar la fuerza cuando es lo único que tiene una posibilidad razonable de éxito, pues entonces sí, me declaro culpable. Todos nos vemos empujados al límite de nuestras capacidades para que siempre que haya posibilidades razonables, apoyemos las revoluciones democráticas que se produzcan en cualquier parte. Eso es lo que hacemos. Se creen que ellos acabaron con la Unión Soviética. Se lo creen de verdad. Richard Pearl, Wolfowitz, todos los del gobierno de Reagan se creen que acabaron con aquello. Y entonces dicen: si podemos hacerlo con la Unión Soviética, ¿por qué no acabar con todos estos imperios del mal que hay en Oriente Medio? Y lo tenían muy claro. Decían que esta vez tendrían que reformar Oriente Medio. Y una de las cosas que tenían en mente era aplastar a Saddam Hussein para ayudar a Israel.
Por encima de todo, estaba el sueño de transformar Oriente Medio para que las personas hostiles a los Estados Unidos y a Occidente fueran eliminadas. E Irak era el país para el que estábamos mejor preparados porque habíamos estado en guerra con ellos desde 1990. Así que teníamos opciones militares y pensábamos que conocíamos muy bien el país y que estábamos preparados para hacerlo. Para hacer todo aquello solo necesitaban un pretexto. Eso era todo lo que necesitaban. Hasta el 11 de septiembre, George W. Bush no tenía un programa. Llega el 11 de septiembre y se le impone una misión. Lo que ocurrió fue una catástrofe, pero al mismo tiempo fue muy útil para el gobierno, porque cuando se produjo el 11 de septiembre, el equipo de Bush estaba en el poder desde hacía más o menos 9 meses y atascado. El 11 de septiembre define su presidencia y es el día en el que descubre quién es y qué es lo que tiene que hacer. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated. I have a message for our military. Be ready. I've called the armed forces to alert, and there is a reason. The hour is coming when America will act, and you will make us proud. May God grant us wisdom, and may He watch over the United States of America. Thank you. Si el presidente Bush hubiera llegado al Congreso aquel 20 de septiembre de 2001 y hubiera dicho que tras los ataques terroristas debemos reexaminar los fallos de nuestra posición en política exterior y que aunque por supuesto vamos a hacer todo lo posible por arrestar a las personas que hicieron aquellos actos horribles, tenemos que recordar que hemos de trabajar por la reconciliación y la paz en el Oriente Medio y por encima de todo resolver el conflicto entre Israel y Palestina, si hubiera dicho esto al Congreso y a los estadounidenses, no es que lo hubieran orinado encima, es que no habría podido salir de la sala con vida. Al día siguiente del 11 de septiembre, algunos miembros de la administración cercanas o internas del Pentágono fueron a ver al vicepresidente para decirle: ahora es el momento de derribar el régimen de Saddam Hussein. Tras el 11 de septiembre, tomaron la decisión de que esta sería la excusa que necesitaban para acabar con Saddam Hussein. Ese era el plan, y este gobierno estaba buscando un pretexto. El general Clark había dicho públicamente que el 11 de septiembre, mientras parejas de estadounidenses se agarraban de la mano para arrojarse al vacío, la Casa Blanca le llamó y le dijo: culpa a Irak. No estaban pensando en los ciudadanos que se estaban muriendo. No pensaban en la gente que se suicidaba por escapar de las llamas. Estaban pensando en el 11 de septiembre, no como un ataque, sino como un regalo. Hacedlo. Tenían la oportunidad. Y aunque vincular a Al-Qaeda con Hussein era una mentira, estaban deseando hacerlo. Fue el vicepresidente Dick Cheney quien convenció a George W. de la necesidad de una acción militar contra Irak. Había adoptado exactamente la misma actitud que el secretario de Defensa 12 años antes durante la primera crisis del Golfo. Paul Wolfowitz fue igual de persuasivo con Donald Rumsfeld, el actual secretario de Defensa. Consiguió el puesto de subsecretario de Defensa para vigilar de cerca a Colin Powell, como le dijo a Rumsfeld. El 17 de septiembre, todo el equipo se reunió en el rancho del presidente para tramar el derrocamiento de Saddam Hussein. Se discutió sobre Irak justo después del 11 de septiembre, pero no creo que se tomara una decisión en aquel momento. Paul Wolfowitz empezó a hablar claramente de Irak. Irak es el verdadero culpable. ¿Cómo iba a decir Bush si era o no el verdadero culpable? Paul Wolfowitz le decía que lo era y él se fiaba de lo que le decía. Creo que la inclinación estaba ahí ya con Cheney.
Y creo que está muy claro que Paul Wolfowitz aprovechó la más mínima oportunidad para sugerir que deberíamos ocuparnos del cambio de régimen. Es verdad que Paul Wolfowitz estaba por la labor de invadir Irak desde el principio. Puede que haya circunstancias en las que sepamos que estamos a punto de ser atacados. Y en esas circunstancias, si podemos evitar ese ataque golpeando a nosotros primero, por supuesto que deberíamos hacerlo, es perfectamente normal. Si le hubieran dicho a los estadounidenses, mirad, estamos pensando entrar en una guerra de conquista para restablecer el equilibrio político en el Oriente Medio, yo no creo que la gente hubiera estado de acuerdo. El presidente ha dejado que el público crea en una mentira, la de que Irak tuvo que ver con el 11 de septiembre, que es absurdo. Pero eso lo ha hecho enteramente por sí solo. No es que haya sido influido por un pequeño grupo de gente. Créanme, la gente responsable de esta mentira, los neoconservadores cercanos a Bush, sabían todo eso. Sabían los efectos que estaba provocando en la ciudadanía. I think what September 11th showed is if 19 people using nothing more than conventional airliners can kill 3,000 people in one day, and we start to look at the weapons that those people were exploring even on September 11th, and the potential for groups like that ultimately to inflict not 3,000 in one day, not 30,000, but 300,000 or maybe 3 million. Then you realize this is not an evil we can continue to live with. It's an evil that has to be eradicated. Lean los discursos del señor Bush, del señor Cheney y del señor Rumsfeld de todo este periodo anterior a la guerra de Irak después del 11 de septiembre. Son muy sutiles. En la primera frase hablan de Saddam Hussein, en la segunda del 11 de septiembre y en la tercera de Bin Laden. No se unen explícitamente, pero para alguien que lo escucha de pasada, las tres frases se mezclan y se enlazan y la idea queda ahí, en la conciencia del pueblo, de que hay un nexo entre estos tres hechos y estos tres acontecimientos. El presidente se ha referido varias veces a la relación entre Al-Qaeda y Saddam Hussein. Ha habido 18 preguntas de periodistas diferentes. Una de ellas sobre la relación entre el presidente y Dios. Y otras 15 sobre Irak. Ninguno de ellos ha planteado el problema de la conexión entre Al-Qaeda y Saddam Hussein. Se lo han tragado completamente. Nunca me lo he creído, desde el principio. ¿Por qué se arriesgaría Saddam Hussein a tener relaciones con Al-Qaeda? No se conoce que haya confiado nunca en grupos terroristas. Ha jugado con ellos, pero los dictadores de Oriente Medio no confían en los grupos terroristas. No entiendo cómo puede negarlo. Richard Perle. Yo estaba con este tipo en la televisión cuando dijo en público: ese bastardo de Saddam Hussein fue responsable del 11 de septiembre. Cuando sabíamos muy bien que no había ninguna base para pensarlo. E hizo correr este mito sobre Saddam Hussein y su relación con el 11 de septiembre y no había ninguna prueba. A últimos de diciembre, el presidente Bush pidió a David Frum que le escribiera el discurso del Estado de la Unión. Necesitaba impresionar a la opinión pública buscando el equivalente al famoso sobrenombre que le puso Ronald Reagan a la Unión Soviética, el Imperio del Mal. En el borrador original la frase era el eje del odio, pero escribir para el presidente de los Estados Unidos es muy parecido a escribir para una gran productora de películas de Hollywood. Tú escribes las palabras y luego pasan por un gigantesco proceso burocrático en el que se revisa todo trabajando en grupo. Es como un personaje de una película y hay que pensar, ¿qué diría George Bush sobre esto? Y entonces intentas absorber su forma de pensar y de comunicarse, sus valores, sus sentimientos, para poder responder por él lo que diría dada la oportunidad. Entonces me pidieron que si el presidente quería extender la guerra más allá de Afganistán, ¿cómo le explicaría a los estadounidenses el por qué está haciendo lo que está haciendo? Me pidieron si podía darles un ejemplo de cómo podría decirlo. Así que escribí una página o dos en relación a esa cuestión, y mi material se convirtió en la base de esa parte del discurso que trataba sobre Irak. Our war against terror is only beginning. Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror. The Iraqi regime has plotted to develop anthrax and nerve gas and nuclear weapons for over a decade. This is a regime that agreed to international inspections, then kicked out the inspectors.
This is a regime that has something to hide from the civilized world. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. By seeking weapons of mass destruction, these regimes pose a grave and growing danger. The price of indifference would be catastrophic. Se basó en el principio de que Saddam Hussein poseía verdaderas e importantes armas de destrucción masiva en ese momento. No que las estuviera construyendo, ni que las quisiera tener en el futuro, ni que las hubiera tenido en un pasado. Era que las tenía ahora. Sabemos que Saddam construyó armas de destrucción masiva y que las utilizó. Y sabemos que se negó a explicar lo que había sido de ellas. Estas personas sacaron sus propias conclusiones y luego buscaron datos que las pudieran respaldar. Y cuando no pudieron encontrar ningún dato que las apoyara, se inventaron mentiras para la ciudadanía, para el Congreso de Estados Unidos, para las Naciones Unidas y para el resto del mundo. Mintieron a todo el mundo. Durante 18 meses el gobierno proclamó la misma idea cada vez que tenía la oportunidad, que continuaba el apocalipsis. No doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. There is no doubt that he is amassing them to use against our friends, against our allies, and against us. Our enemies have declared this very intention and have been caught seeking these terrible weapons. We're talking about anthrax. We're talking about botulinum toxin. We're talking about nuclear weapons programs. It clearly would be unhelpful if terrorists got their hands on some of Iraq's chemical or biological capabilities. It is a shell game played on a grand scale with deadly serious weapons. Is trying to shake the will of America and the civilized world. And this country will not be intimidated. What he wants is time and more time to husband his resources, to invest in his ongoing chemical and biological weapons program, and to gain possession of nuclear weapons. The United States of America will not permit the world's most dangerous regimes to threaten us with the world's most destructive weapons. Eso es lo inquietante. Ver con qué facilidad una propaganda bien organizada, repetitiva y enfocada a repetir la misma idea es capaz de ser tan eficaz. Este gobierno ha elegido usar las herramientas de propaganda de Hitler, de Göring y de Goebbels. Tampoco es que estemos en un régimen nazi, pero de todos modos, cuando Goebbels decía que si se repite muchas veces una mentira, al final la gente acaba creyéndosela, no estaba muy equivocado. Y eso es lo que vimos que ocurrió en ese momento. Tenemos que asustar a los ciudadanos de Estados Unidos. Yo esto no lo apruebo. Creo que Bush y Cheney se han ocupado de asustar a la gente para intentar unir a la opinión pública. Esto era necesario para poder convencer a los ciudadanos de que esto era un problema que representaba una amenaza, que había que ocuparse de ello inmediatamente y que no había tiempo para intentar poner en marcha otras alternativas. Over the years we've tried limited strikes against military facilities. It didn't work. We've offered Iraq the path of voluntary disarmament and inspections. The Iraqi regime is rejecting it. Dijo que los inspectores de las Naciones Unidas habían concluido que se encontraron gran cantidad de armas biológicas y armas químicas. El problema de todo esto es que no había pruebas que lo respaldara. Los inspectores de las Naciones Unidas nunca dijeron eso. La estrategia de la Casa Blanca presentaba dos fases específicas. La primera consistía en deshacerse de los inspectores de las Naciones Unidas que se empeñaban en no encontrar pruebas de armas de destrucción masiva y en admitirlo. La segunda fase consistía en probar la existencia de estas armas. Wolfowitz y Rumsfeld concentraron sus esfuerzos en desacreditar a Hans Blix, el responsable del Comité de Control de Armas de las Naciones Unidas. Arrastrado por el lodo del gobierno de Bush, Blix se convirtió en el objeto de las quejas de la Casa Blanca. Al final se retiró a su domicilio de Estocolmo.
Antes de marcharse, en una entrevista con The Guardian, lanzó su contraataque empleando términos nada diplomáticos. Fui calumniado por el Pentágono. Difundieron cosas repugnantes en los medios para tratar de implicarme. Estos bastardos estuvieron persiguiéndome durante 3 años. Quizá no pensé que esa palabra en concreto sonara tan fuerte en el idioma inglés. Yo la había oído muchas veces en mi época de estudiante en Inglaterra y no pensé que fuera tan fuerte. Quizá debería haber utilizado otra palabra, quizá algo así como canallas. Creo que los que impulsaron todo esto eran los que estaban en el nivel superior del Departamento de Defensa, los halcones como Wolfowitz. Esta gente tenían interés en ver desacreditado a Blix. Hubo una campaña de difamación bastante importante en los medios de comunicación. We cannot wait for the final proof, the smoking gun that could come in the form of a mushroom cloud. El London Times publicó un artículo en el que su corresponsal en Nueva York sugería que podría ponerme yo ese arma apuntándome hacia la cabeza. Es innoble. Innoble porque es una persona de una grandísima honestidad. Pero lo hicieron por una razón, supongo, y es que no hubieran podido convencer a sus electores, ni a sus parlamentarios, ni al Congreso de ir a la guerra diciendo que solo sospechaban. Eso no hubiera sido suficiente. Si los estadounidenses hubieran creído a Blix, no hubiéramos ido a la guerra cuando lo hicimos. Por eso teníamos que dudar de Blix. Probablemente tenían otras muchas razones de por qué querían ir a por Saddam. El señor Wolfowitz había dicho que la elección de las armas de destrucción masiva como motivo era solo a efectos burocráticos. Era un motivo en el que todos podían estar de acuerdo. Todo fue una campaña orquestada. Era muy difícil ver que los iraquíes fueran terriblemente peligrosos en el año 2002 y en 2003. El vicepresidente dio algunos discursos en agosto de 2002 y no ocultó que pensaba que las inspecciones eran inútiles, y creo que el señor Wolfowitz compartía la misma opinión. Luego, Colin Powell, que se supone que es el inteligente de este gobierno, les recuerdo que fue el que se enfrentó a las Naciones Unidas afirmando que había armas de destrucción masiva. Iraq declared 8,500 liters of anthrax, but UNSCOM estimates that Saddam Hussein could have produced 25,000 liters. Había examinado las pruebas, así que asumió una gran responsabilidad al decir aquello. Pero está claro que no todo lo que dijo tenía fundamento. How much longer are we willing to put up with Iraq's non-compliance before we, as a council, we as the United Nations say, enough, enough? Saddam Hussein and his regime are busy doing all they possibly can to ensure that inspectors succeed in finding absolutely nothing. Es un poco como las cazas de brujas de la Edad Media. La gente estaba convencida de que había brujas y si las buscaban las acababan encontrando. Aquí también estaban convencidos de que había armas y estaban inclinados a interpretar cualquier señal como prueba de su existencia. Todos los años las Naciones Unidas decían: deteneos y decidnos lo que estáis haciendo, y no lo hacían. Finalmente el presidente Bush, el primer ministro Blair y el señor Berlusconi y el señor Aznar y muchos otros líderes del mundo dijeron que esto tenía que acabar. El problema es que no se debería hacer una guerra. Una guerra preventiva basada en una sospecha o en una creencia. Se debería tener alguna prueba. No había ninguna prueba. Esa es la cuestión. Esto es claramente preocupante. Que los gobiernos más importantes del mundo tomen medidas basándose en una información así. Me reuní para cenar con un ex primer ministro jordano y le dije: ¿qué ocurrirá si no encontramos las armas de destrucción masiva? Y él me contestó: pues será mejor que os las vayáis inventando. Una vez eliminado Hans Blix, solo quedaba demostrar que Saddam Hussein había obtenido uranio enriquecido como parte de su programa de armamento nuclear. Pero tales acusaciones debían llegar de una fuente irreprochable. La Casa Blanca propuso el nombre de Joe Wilson, un amigo de la familia del presidente. Wilson había sido el último diplomático de Estados Unidos en conocer a Saddam Hussein en Bagdad. Su valor durante la Guerra del Golfo le valió para ser condecorado por el primer presidente Bush. Dick Cheney pidió a la CIA que se pusiera en contacto con Wilson para realizar una misión especialmente delicada. Joe Wilson fue un embajador muy capaz que había financiado a Bush padre. Fue llamado por la CIA para ir a un país a cuya gente él conocía
para comprobar si era cierto el rumor de que Nigeria había vendido a Irak uranio concentrado, que es un material que se utiliza en la producción de armas nucleares. Los neoconservadores cercanos al presidente Bush, incluido Cheney, mencionaron esto como motivo para invadir Irak. Yo les dije en el momento en que se tomó la decisión que iría, pero solo como representante del gobierno. Es decir, como alguien que hace preguntas de parte del gobierno, pero no de la CIA. No soy un espía. Así que fue a hablar con varios funcionarios del gobierno y les preguntó qué tipo de negocio hacían con el uranio, qué tipo de mecanismos de seguridad y de protección existían, y volvió diciendo que le parecía improbable que se hubiera producido semejante intercambio. Hice mi informe que decía que no había nada detrás de toda esta historia. Y para gran sorpresa de Wilson, se enteró que en el discurso que el presidente dio sobre el Estado de la Unión, que es el discurso más importante que pueda dar un presidente de los Estados Unidos, mencionaba esto diciendo que era cierto. The British government has learned that Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa. Por los informes que se hicieron, incluido el mío, sabíamos que esas informaciones eran falsas. Bush es o bien un mentiroso, o bien se lo cree y no sabe que no es verdad. Ambas cosas son malas. Cualquiera descalifica a Bush como presidente. No se puede decir que fueran los ingleses. Claramente podemos decir que fue alguien de la Casa Blanca quien introdujo en su discurso algo que no se podía justificar. Pero Wilson se quedó horrorizado porque sabía que no era verdad. Incluso la gente de la CIA sabía que no lo era. Ya le habían dicho a la Casa Blanca que esto no era verdad, y esto inició una gigantesca pelea con gente de la CIA filtrando información por todas partes contra la Casa Blanca. Es una cuestión sobre la que se basó la decisión de entrar en guerra. No solo en guerra, sino de hacer una guerra que supusiera la invasión, la conquista y ahora la ocupación de un país soberano. Aquí es cuando Joe Wilson se enfadó de verdad. Así que decidió escribir un artículo para el New York Times contando su experiencia. A los políticos de la Casa Blanca no les hizo nada de gracia y reaccionaron tomando la decisión de filtrar la historia a 5 organismos diferentes, amigos suyos de la prensa, con las que ya habían tenido relaciones en el pasado. Y uno de ellos fue Robert Novak, un columnista conservador. Llamó a uno de sus contactos en la Casa Blanca, uno de los que quería denigrar a Joe Wilson, y le dijo que su esposa trabajaba para la CIA y que fue quien tuvo la idea de enviarle a Nigeria. Entonces hace correr la noticia mencionando el nombre de la esposa de Joe Wilson, lo cual es un crimen federal. La esposa de Joe Wilson es una agente secreto que trabaja para la Junta de Operaciones de la CIA. Si mencionas el nombre de una espía, la estás poniendo en peligro. Miren lo que han hecho. Han comprometido todo lo que ella ha hecho desde hace 20 años. Porque no es simplemente la persona en sí, sino toda su carrera la que se ha puesto en duda. Todas sus relaciones con los extranjeros. Todo lo que ella debía hacer por su país desde que ingresó en la CIA. Esa es una de las peores cosas que he oído que se hayan hecho en la Casa Blanca. Esta historia estaba arruinando su carrera y socavando su trabajo. Todas las operaciones en las que había estado implicada, todos los países que había visitado, se convertirían ahora en el objetivo de las fuerzas opositoras de esos países. Con esto se puso en riesgo la vida de muchas personas. La idea de tomar un miembro de la familia del adversario para intentar desacreditarlo, esperando que con eso se consiga desacreditar al mismo tiempo al propio adversario, es una idea totalmente absurda y éticamente inadmisible. La filtración se está investigando ahora en este país, pero se cree que provino de alguien en la Casa Blanca, de la oficina del vicepresidente o de la del presidente. Me resulta difícil creer que eso haya sido tramado por Bush. Sospecho que el presidente de los Estados Unidos no tiene la más remota idea de esto ni de otras muchas cosas. Creo que estos individuos trabajaban para Dick Cheney. El FBI ha averiguado ya quién fueron y trabajaban para Dick Cheney. Y yo creo que actuaron sin instrucciones expresas de Cheney, pero sí bajo su completa protección. Él fue quien pidió el informe que hice y quien estaba con el presidente cuando se hizo el análisis y la revisión del discurso del Estado de la Unión.
Él fue el más tajante con la cuestión de las armas nucleares. Incluso después de recibir no solo mi informe, sino todos los demás. Por eso creo que no ha sido nada honesto en sus discursos y en sus intentos de alarmar a su pueblo y de crear una especie de clima de terror. En la Casa Blanca, George W. permaneció completamente en silencio, evitando enfrentarse a los periodistas. El presidente Bush no dijo nada, no se dirigió a nadie, ni dijo, esto es un ultraje terrible, no dijo, quiero una investigación, no le dijo a su personal, decidme si habéis hecho esto o no, quiero que firméis en un papel diciendo que no lo habéis hecho, no hizo nada. Está claro que era un pretexto. Han hecho la guerra a Bagdad para reconstruir el mapa político de Oriente Medio, así de puro y simple. El Congreso estaba tan tranquilo que se podría pensar que solo había un partido en la nación. Tuvo que ser Robert Byrd, uno de los miembros más antiguos del Senado, el que hiciera uno de los discursos más agresivos que se hayan hecho contra un presidente de los Estados Unidos en el cargo. Lo más sorprendente es que Byrd era amigo personal de George Bush padre y de Ronald Reagan, pero Byrd tenía 85 años y nada ya que perder. There's no debate. There's no discussion. There's nothing. Nothing. The idea that the United States or any other nation can legitimately attack a nation that is not imminently threatening, but which may be threatening in the future. The idea that the United States may attack a sovereign government because of a dislike for a particular regime is a radical new twist on the traditional idea of self-defense. This administration has turned the patient art of diplomacy on its head, turned the patient art of diplomacy into threats, labeling and name-calling of the sort that reflects quite poorly on the intelligence and sensitivity of our leaders and which will have consequences for years to come. Calling heads of states pygmies, labeling whole countries as evil, denigrating powerful European allies as irrelevant. In only the space of 2 short years, this reckless and arrogant administration has initiated policies which may reap disastrous consequences for years. Will we seize Iraq's oil fields? Becoming an occupying power which controls the price and supply of that nation's oil for the foreseeable future? There are some who think so. Frankly, many of the pronouncements made by this administration are outrageous. There's no other word. And yet this chamber is hauntingly silent. Silent. Come out! Come out! Open the door! Open the door! Get your hands up and come outside! Come outside! Everybody in the house needs to come outside! Out here in the yard! Out here in the yard! Keep going! Keep going! Keep going! Keep going! No one there! No one in there! Let's start, sir! Yeah, clear the house now. Let's sweep on down straight. Keep going. El Center for Public Integrity, Centro para la Integridad Pública, está formado por un puñado de voluntarios que han decidido hacer sonar la alarma por la forma en que George W. está remodelando los Estados Unidos en el nombre de la guerra contra el terrorismo y sobre todo por la pérdida de libertades que esto ha implicado.
Este centro fue el que descubrió que el fiscal general John Ashcroft estaba preparando en secreto la Patriot Act 2, ley patriota, que dota al gobierno de poderes de vigilancia no solo de las fronteras del país y los ciudadanos extranjeros, sino de los mismos estadounidenses. Esto es una democracia, por el amor de Dios. Ashcroft y sus ayudantes ocultaron la Patriot Act 2 a la gente y a su propio presidente republicano del Comité Judicial en la Casa Blanca y en el Senado durante 6 meses, y nunca dijeron nada de que estuvieran preparando una nueva legislación. Nunca mostraron esta ley, y cuando todos conseguimos llegar a ella, hasta los republicanos del Congreso estaban completamente asombrados porque nadie les había dicho nada. Simplemente se puso en circulación de forma interna, pero desafortunadamente fue revelada de forma no autorizada y prematura al público. ¿De qué va esto? ¿Desde cuándo hemos empezado a desarrollar legislación secreta que modifica nuestros derechos y libertades? Estamos constantemente desafiándonos con nuevas ideas, algunas locas, otras absurdas. Esto no son los Estados Unidos. Hay algo muy extraño en la esencia de esta legislatura y se mire como se mire, no es apropiada. Nosotros supervisamos a 168.000 trabajadores. Algunas de estas personas cometerán algún error. La Patriot Act 2 es algo más que un conjunto de ideas. A Viet Dinh, que prestó juramento en presencia del presidente Bush, le fue confiada la preparación de este paquete de medidas represivas que autorizaban a acceder sin restricciones a datos personales y a realizar búsquedas secretas sobre la propiedad privada, así como realizar intervenciones secretas de teléfonos por todo el país. This new law that I signed today will allow surveillance of all communications used by terrorists, including emails, the internet, and cell phones. Pueden pedir a cualquier biblioteca pública que les comunique la lista de libros que toman prestados los lectores. Se obtiene una orden de un gran jurado penal para conseguir datos de empresas, incluyendo bibliotecas y librerías, en caso de que se tuvieran pruebas relevantes para una investigación criminal. Pueden espiar a cualquier persona, pueden conseguir tus teléfonos, los datos de tu tarjeta de crédito, pueden encontrar en la biblioteca los libros que lees, o pueden ir tras de ti, lo han hecho y están orgullosos de ello. La Operación TIPS ofrece un número de teléfono gratuito al que se puede llamar las 24 horas del día, 7 días a la semana, para denunciar el comportamiento sospechoso o los comentarios subversivos de los vecinos o amigos de forma anónima. John Ashcroft ha declarado: "Le hemos dado la vuelta al sistema, pero puede que con buenos motivos. Se trata de una emergencia nacional". La gente tiene la obligación de contribuir a la protección de esa libertad, de esa seguridad. We are asking all U.S. citizens to come forward to the FBI with any valuable information they have to help us apprehend terrorists or to stop terrorist attacks. La idea era que iban a tener a los carteros, a las personas que leen los contadores de la luz y del gas, a cualquiera que viera algo que creyeran sospechoso, a que llamaran para informar a la gente del gobierno. Porque ellos son los que mejor saben quién está fuera de lugar o quién parece sospechoso. Y solo tienen que informar de las actividades sospechosas a las autoridades. El último país que hizo esto, que yo sepa, fue la Unión Soviética, donde había gente en tu bloque de apartamentos que te denunciaba si leías un libro que no debías. Y es lo que están intentando hacer aquí. En eso consiste la TIPS. Cuando los estadounidenses empezamos a señalarnos con el dedo diciendo: tú no eres bueno, eres un comunista, eres un rojo, eres esto o lo otro, y ahora eres un árabe, eres de Al-Qaeda, lo que sea. Cuando empezamos a hacer esto, nos convertimos en aquello contra lo que se supone que estamos intentando luchar. Este es el tipo de cosas que hacían los talibán. Ahora lo vamos a hacer nosotros. Vamos a decir: quiero saber lo que lees, queremos saber lo que haces, queremos saber lo que dices, lo que compras, lo que alquilas, a quién has visto, con quién has cenado. Esto no es Estados Unidos. Ya no hay estudiantes árabes porque no les dan el visado. A amigos míos les han parado en la frontera y les han pedido certificados del Departamento de Policía, y no son ningunos criminales. 3 estados y 235 ciudades anunciaron que no aplicarían estas leyes en su jurisdicción. Impugnaron la nueva legislación, alertaron de los excesos de la guerra contra el terror y acusaron al gobierno de abuso de poder. A Dick Cheney no pareció afectarle y afirmó: "Pienso que esto es algo nuevo pero normal y que permanecerá en nuestro modo de vida".
Tengo siempre muy presente el Gran Hermano de George Orwell. Ese tipo de actividades pueden convertirnos rápidamente en un estado como el de la Gestapo. No será fácil que pase en Estados Unidos, pero podría pasar aquí porque el fascismo es, finalmente, el deterioro de la democracia junto a la aparición de una idea de gobierno opresiva y autocrática. Y puede llegar desde cualquier dirección. Las democracias pueden desmoronarse y la opresión ser tan fuerte que merezcan ser llamadas fascistas. Vamos a ir a por esta gente y vamos a convencer al tribunal. Espero y lo creo, porque están ocultando la verdad de lo que han hecho. La otra principal preocupación del centro es la lucha contra la corrupción y los enormes beneficios que se sacarán de la guerra en Irak. Con Bush y Cheney es la primera vez que tenemos a dos hombres de negocios, dos ejecutivos del petróleo que se convierten en presidente y vicepresidente. Esto no tiene precedentes en la historia de los Estados Unidos. Hay algunas compañías, docenas y docenas, cientos de compañías que se están haciendo enormes y obscenamente ricas. ¿Y a qué no saben por qué? Porque aproximadamente un 70% de esas compañías hacen sus contribuciones a la campaña del Partido Republicano y a George Bush en gratitud por esos tiempos maravillosos de los que están disfrutando. Todo ello en nombre de la seguridad nacional, y mientras ponen una bandera en la pared con las manos sobre los corazones y juran la bandera, se están haciendo ricos. Este gobierno se está comportando como cerdos en su comedero. Dicen, lo queremos todo. Queremos llevárnoslo todo. Entramos allí, les echamos y ahora nos vamos a quedar con todos los negocios. Dick Cheney dijo, por desgracia, Dios puso petróleo en algunos países y eso no se puede controlar. El vicepresidente Dick Cheney había sido presidente del Consejo de Administración de Halliburton, el líder mundial en servicios petroleros. Una filial de Halliburton fue la primera en ofrecerle un trabajo a George Bush padre en 1948. Un reciente artículo en el Washington Post revela que Halliburton mantuvo relaciones comerciales con Irak a pesar del embargo cuando Dick Cheney era presidente. Una semana antes de ser nombrado vicepresidente, Dick Cheney dejó Halliburton recibiendo una compensación de más de 55 millones de euros en opciones sobre acciones. Este ha sido un periodo de bonanza para la compañía. Les está yendo bastante bien, menos mal, pero claro, es que tener a tu expresidente como actual vicepresidente del gobierno no viene nada mal. Halliburton, la compañía de Dick Cheney, ha robado 75 millones de euros desde abril. Me parece increíble. Todo el mundo lo sabía. Todo el que tiene tratos con Irak sabe que su gasolina se está vendiendo con un margen enorme. Parece ser que compraron la gasolina por €1 y la vendieron por 3. Es un escándalo. Y nadie tuvo la oportunidad de pujar. Y luego nos dicen que Halliburton, a su vez, tenía que obtener 740 millones de euros y que presentarían otros contratos y subcontratos a oferta. Todo esto me parece un poco sospechoso. Creo que esto es parte de una mafia organizada muy pequeña que se está aprovechando de los ciudadanos de Estados Unidos. Son todos unos ladrones. Todos los contratos que se hacen hoy en Irak están hechos a medida de Kellogg Brown Root, que es la compañía de Cheney, una filial de Halliburton. No se puede ir a Irak a menos que se negocie con una empresa de Estados Unidos. La empresa gigante de armas Lockheed Martin posee las mismas relaciones estrechas con el gobierno de Bush, puesto que la mujer del vicepresidente, Lynn Cheney, forma parte de su junta de administración. El que la señora Cheney esté en la junta de administración de una compañía, obteniendo contratos con Ferragamo, y que no renunciara inmediatamente cuando su marido fue nombrado vicepresidente, es algo inusual. De hecho, no conozco ningún momento en la historia de los Estados Unidos, en la última mitad de siglo de nuestra historia, en la que una esposa de un vicepresidente esté obteniendo dinero de una empresa que firma contratos con el gobierno. Hay un conflicto de intereses obvio y es claramente impropio. Aunque lo más sorprendente de todo es que cuando salió a la superficie esta noticia en la prensa de su conexión, reaccionó de forma desafiante, como diciendo, os podéis ir todos al infierno, yo voy a seguir trabajando en esta junta. Al igual que el mismo George W. Bush y su padre, sus asesores más cercanos están totalmente vinculados a las industrias de armamento y del petróleo. Karl Rove, el principal asesor del presidente, era accionista de Boeing, que realiza muchas de sus actividades en el campo militar. Boeing fabrica los helicópteros Apache, misiles teledirigidos y los misiles de crucero Tomahawk.
Paul Wolfowitz, número 2 del Pentágono, cobraba tarifas de consultor a Northrop Grumman antes de unirse al gobierno. Northrop Grumman fabrica cazabombarderos F-18 que han sido usados a gran escala en Irak. Donald Rumsfeld y Colin Powell fueron directores de Gulfstream Aerospace. Abandonaron la compañía llevándose como despedida 1.200.000 euros. Donald Rumsfeld también se sentó en la junta de ABB, una compañía que vendía reactores nucleares a Corea del Norte. En marzo de 2003, el New Yorker reveló que Richard Perle era socio de la compañía Trireme. Mientras Perle estuvo en el Pentágono, Trireme ingresó 55 millones de euros, de los cuales más de la mitad provenían de las filiales militares de Boeing. Venga, este hombre escribe un artículo en el Wall Street Journal, pero se le olvida contar a los lectores que se llevó $20 millones de Boeing. Claramente está ganando dinero gracias a su estrecha relación con el presidente. Y al presidente no le pareció mal esto. No le reprochó nada a Perle públicamente. Esto está empezando a parecer una república del tercer mundo, ¿verdad? Una república bananera. En 2 años, Northrop Grumman, el proveedor principal de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, ha aumentado sus ventas un 60%, Boeing un 30% y Lockheed Martin un 25%. Los Angeles Times, periódico muy serio, publicó: ningún gobierno se había permitido ni una décima parte de lo que está ocurriendo bajo George W. Bush. Ninguno. Halbert, Bechtel, Lockheed, Boeing. We know where this war is going. Halbert, Bechtel, Lockheed, Boeing. We know where this war is going. Las corporaciones multinacionales no tienen ética. Son capaces de hacer tratos con el diablo si con ello consiguen beneficios. Bush, padre e hijo, no solo han cenado con el diablo, sino que le han invitado con frecuencia a su mesa. You mind if I peek at some of the family photos? There he is right there. Swearing in as the 41st president. And this is an interesting picture. This is 3 generations of Bushes: Senator Bush, President Bush, and President Bush. Prescott Bush, el abuelo de George W., disfrutó de una ilustre carrera como banquero y se convirtió en un respetable senador republicano, y jugó al golf con Eisenhower hasta que tuvo que enfrentarse a su pasado. Bueno, es una familia interesante. Prescott Bush era el abuelo, el patriarca de la familia. Y en los años 40, Prescott Bush tenía un trabajo interesante. Era banquero de inversiones para Brown Brothers Harrington. Pero desafortunadamente, al mismo tiempo que hacía esto, era también el banquero secreto de Adolf Hitler y de la familia Thyssen. Y movía dinero para los nazis. Mientras su hijo estaba luchando contra ellos en el Pacífico, con sus aliados en el Pacífico, su papá estaba aquí haciendo esto. Las compañías de Prescott Bush fueron incautadas por el gobierno debido a su colaboración con el Tercer Reich y por mantener relaciones comerciales con el enemigo. Una de ellas explotaba minas en Polonia usando como mano de obra a los presos de los campos de concentración cercanos. Hace una semana sacaron de los archivos nacionales las conexiones de Prescott Bush con el gobierno de Hitler. ¿Saben que no hubo una sola mención sobre ello en ninguna de las cadenas de televisión? No creo que la gente se haya preocupado de conocer bien a la familia Bush. Ni ahora, ni en el pasado. 10 años antes de la Primera Guerra del Golfo, el padre de George W., el vicepresidente de Ronald Reagan, había ofrecido a Irak el apoyo de Estados Unidos en su guerra contra Irán. Por entonces, George Bush y Saddam Hussein eran muy buenos amigos. Yo no lo llamaría amigo. Mantuvimos relaciones con el régimen de Saddam Hussein, igual que las mantuvimos con una serie de regímenes tiránicos en todo el mundo. Nosotros intentamos que se volviera más moderado. George Bush, cuando era vicepresidente con Ronald Reagan, colocó a Saddam Hussein, le respaldó. Él mismo le elevó al poder. Y su delegado de todo esto era por entonces un ciudadano, el actual secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. Él fue a ver a Saddam en persona y volvió recomendándole. Dijo, vamos a apoyarle. Nosotros creamos a Saddam Hussein igual que creamos a Bin Laden. Los Estados Unidos de América crean a sus propios enemigos. Nos estaba explotando en la cara y no lo sabíamos. Fuimos demasiado estúpidos como para verlo. Y este fue el legado de George Bush padre. La idea era mantener la guerra el mayor tiempo posible para que se destruyeran entre ellos. Era algo sorprendentemente cínico y maquiavélico. Hubo una pequeña colaboración entre los Estados Unidos y el régimen de Saddam Hussein. No es correcto decir que les proporcionamos una gran cantidad de armas.
Nosotros les ofrecimos nuestros conocimientos sobre el orden de batalla. Estábamos dispuestos a darle a Saddam Hussein cualquier cosa con tal de que hiciera daño a los iraníes. Bob Woodward, del Washington Post, ha revelado que la CIA proporcionó a los iraquíes fotografías tomadas por aviones espía estadounidenses para que pudieran apuntar mejor a sus objetivos en los bombardeos contra las tropas iraníes. Durante más de 4 años, Saddam tuvo acceso a la información sobre los métodos de espionaje de los Estados Unidos. La CIA ayudó a los iraquíes proporcionándoles, no creo que fotografías aéreas, pero sí la información obtenida a través de las fotografías. Sí, la CIA colaboró con Saddam Hussein en 1984, lo sabemos. Sí, les dieron fotografías aéreas. Fue la CIA la que ayudó a Saddam a ganar la guerra. El gobierno de los Estados Unidos informó a los iraquíes de cuándo se iba a producir un ataque. Les proporcionábamos apoyo con información directa, incluyendo la intercepción de señales, no solo imágenes. Y lo más importante es que elegimos apoyar a Irak sobre Irán, y no nos importó hacer la vista gorda ante el genocidio realizado por Saddam. Estados Unidos se inclinó ligeramente hacia Irak. No es que sea una decisión que me gustara mucho, pero yo no participé en esa decisión. George Bush padre, siendo vicepresidente de Reagan, armó y financió a Saddam Hussein. En 1986, en una operación de alto secreto, se enviaron a Irak variedades de ántrax. ¿Que si les dimos ántrax? Eso es absurdo. Eso no es verdad. De hecho, lo impedimos. Durante la administración Reagan, el Pentágono detuvo el envío de ántrax. Puede que se hubiera colado algún envío, pero la política era no dar nunca ese tipo de cosas a Irak. En octubre de 1992, el Senado descubrió que entre 1985 y 1989 se realizaron 60 envíos de compuestos biológicos a los laboratorios militares de Saddam. El gigantesco contratista inmobiliario Bechtel, ahora dirigido por los exsecretarios de Estado de Reagan, George Shultz y Caspar Weinberger, fue elegido por las autoridades iraquíes para construir las fábricas que le permitirían a Saddam crear armas de destrucción masiva. Lo recuerdo muy bien, porque en aquel momento yo estaba escribiendo sobre ello en el periódico, criticando a Reagan e incluso más a Bush padre, porque su gobierno estaba apoyando a Saddam Hussein después de haber utilizado armas químicas contra los kurdos. Yo pensaba que las intenciones de Saddam Hussein eran claras y que necesitábamos oponernos a él, no ayudarle. Y cuando Bush padre leyó estos artículos, los negó y nunca me perdonó por haberlos escrito. Lo sabíamos perfectamente. Nuestro embajador lo sabía. Nuestro consejero militar en Irak lo sabía. Colin Powell, que le visitaba, lo sabía. Mucha gente lo sabía y seguíamos enviándole ayuda. Y ahora, 10 años después, para decir que es un terrorista y que es esto y lo otro porque utiliza gas tóxico, hay que ser falso y ridículo. Sam Wynne es el editor del Texas Monthly. Él ha publicado una serie de artículos, además de un libro sobre la dinastía Bush. 4 generaciones de escándalos económicos, las estrechas redes personales y financieras pasadas de padre a hijo, los negocios de George Bush padre con los Bin Laden, banqueros corruptos. Los Bush son el primer clan político de Estados Unidos vinculado a las ricas familias reales del petróleo en Oriente Medio. Príncipes saudíes, los Bin Laden y los Bush han hecho negocios juntos frecuentemente. La familia del actual líder terrorista fundó indirectamente la carrera política y empresarial de George W. Bush. Yo no sé si existe una dinastía Bush, pero Bush y su hijo no han dudado en vender los intereses de los Estados Unidos a quien pudiera pagarlos. En el momento que George Bush padre abandonó la Casa Blanca, se marchó a Arabia Saudí a trabajar como consultor para el grupo Carlyle. En Washington hay lo que se dice un círculo vicioso. Un día, de repente, estás en el Departamento de Defensa, como Frank Carlucci, y de pronto sales para trabajar en una compañía contratada por el Departamento de Defensa. Carlyle es una de las casas financieras más grandes de los Estados Unidos, gestionando casi 20.000 millones de euros en inversiones. Fundada y dirigida por Frank Carlucci, subdirector de la CIA y secretario de Defensa durante el gobierno de Reagan, la mayoría de sus directivos son exmiembros del Pentágono, la CIA o la Casa Blanca.
Pero Carlyle es mucho más que un simple fondo de inversiones. Actualmente, la mayoría de sus actividades están vinculadas al sector de defensa. Su filial, United Defense Industries, fabrica los tanques que hay ahora en Irak y los misiles cargados a bordo de los barcos de guerra de los Estados Unidos. Y todo lo que sabemos es que la gente abandona el gobierno y por alguna razón acaban trabajando en el grupo Carlyle. ¿Qué valor aportan? Es como la mafia, es una pequeña familia, y Carlucci era la cabeza de ella. No hay ningún misterio en Carlyle. Somos una casa financiera privada controlada en propiedad por sus socios, uno de los cuales soy yo. Invertimos en compañías, compramos compañías y probablemente controlemos 17 o 18 compañías europeas, sobre todo en el área de la ingeniería. Y en la junta asesora tienes a George Bush. No sé cómo distinguirles. Me estoy refiriendo al padre. También está James Baker, el ex secretario de Estado, Frank Carlucci. Todos estos eran políticos importantes de la era Bush. Algunas de nuestras compañías tienen tratos con el gobierno. Una de ellas hace acreditaciones de seguridad para las fuerzas aéreas. Otra construye algunos de los vehículos blindados del ejército. Esto no tiene precedentes en la historia. Nunca habíamos tenido un presidente en los Estados Unidos que ayudara a un contratista del Departamento de Defensa en tiempos de guerra. Nunca se ha dado la rara circunstancia de que ocurriera mientras el hijo del expresidente fuera el presidente actual, y esta es una situación extraordinaria y muy peculiar. Pero no lo llaman corrupción, lo llaman negocios. ¿Han visto alguna vez El Padrino? Los negocios de la familia. A las 9 de la mañana del 11 de septiembre de 2001, en el Hotel Ritz-Carlton de Washington, se abría la asamblea anual de inversores del grupo Carlyle. La reunión era presidida por Frank Carlucci. A su lado estaba Safik Bin Laden, hermano de Osama, representando a la familia Bin Laden dentro de Carlyle. Altos funcionarios del gobierno anterior de la administración Bush se reunieron con el grupo de Carlucci y la familia de Bin Laden el 11 de septiembre en un bonito hotel. Y todos eran muy amigos y estuvieron hablando de negocios. Como cualquier otro inversor, tenían la opción de asistir a la asamblea de inversores y era un derecho que podían ejercer. Esto es interesante. Bin Laden. Supongo que hay dos Bin Laden. Era un hermano de Bin Laden el que estaba en la reunión del grupo Carlyle. Sí, él era el cabeza del grupo Bin Laden. Como he dicho, cualquiera que hubiera invertido en Carlyle tenía derecho a asistir. Estaban ahí sentados mientras los aviones se estrellaban contra el World Trade Center y contra el Pentágono. Es correcto que el 11 de septiembre de aquel año estábamos celebrando una junta de inversores cuando se produjeron los ataques contra el World Trade Center. Y supongo que Carlyle ha cortado todas sus relaciones con la familia Bin Laden desde el 11 de septiembre. El problema es que en los niveles más altos del gobierno, las consecuencias de la política saudí no fueron comprendidas. Un muy buen amigo de la familia Bush, el príncipe Bandar, su embajador aquí, preparó unos vuelos charter mientras ninguna otra persona podía volar en los Estados Unidos para recoger a todos los miembros de la familia Bin Laden y otros saudíes y llevárselos a su tierra. El único vuelo al que se le permitió volar en los Estados Unidos el día después, al 11 de septiembre, recogió a todos los miembros de la familia Bin Laden y se los llevó inmediatamente a Arabia Saudí. Lo siento, pero si yo hubiera sido el gobierno de los Estados Unidos, hubiera permitido el arresto de todos los parientes de Bin Laden y los hubiera interrogado a todos ellos. Hemos aceptado la versión saudí de la realidad que nos han vendido e ignoramos lo que está pasando de verdad en ese país. Los saudíes se han gastado más dinero en Washington que con ningún otro gobierno. Han puesto el dinero en firmas de abogados y en grupos políticos que emplean su dinero en campañas. Pagaron a Colin Powell para ir a las mejores universidades a dar un discurso de 15 minutos. ¿Y cuánto le pagaron por ir a Boston? 250.000 euros, más un billete en primera clase. Y a la semana siguiente se convirtió en secretario de Estado gracias al dinero saudí. Hemos sido prostitutas. Prostitutas políticas de los saudíes durante los últimos 40 años. Este es un país que ha estado comprando a gente durante años.
Sobornan a la gente, compran a políticos y abogados en el centro de Washington, compran a políticos contratando a sus asesores, invirtiendo en las compañías de sus hijos, como lo hicieron con la familia Bush. George W. Bush, el presidente de los Estados Unidos, ha sido salvado por Arabia Saudí en varias ocasiones. Si hubieran hecho inversiones directas en las campañas políticas de Estados Unidos sería ilegal, por eso tienen que buscarse intermediarios. Hemos permitido a los saudíes que en el nombre del petróleo barato violen, engañen y estafen al pueblo estadounidense. Cuando se tiene esta clase de dependencia con el dinero, resulta muy difícil, como en cualquier dependencia, criticar a tu fuente de financiación. Los oscuros vínculos entre los Estados Unidos y Arabia Saudí fueron expuestos claramente por un francés, Logan Muraviec, en una reunión celebrada a puerta cerrada en el corazón de la Comunidad de Defensa de los Estados Unidos, el Pentágono. Este incorregible halcón, ex asesor del ministro de Defensa francés, es un buen amigo de Richard Perle. Richard Perle me invitó a venir para presentar una ponencia ante el Consejo de Política de Defensa para que se abra un debate interno en la administración sobre Arabia Saudí. Sinceramente, me he sentido muy orgulloso de que mi país de adopción me pidiera a mí, siendo francés, que fuera al Pentágono, al Consejo de Política de Defensa, para participar en la elaboración de la política de los Estados Unidos. Cuando la prensa publicó lo que había dicho en aquella reunión, hubo una gran conmoción. Hubo una filtración. En la primera página del Washington Post apareció el contenido de mi discurso y creó un enorme escándalo porque hasta entonces la cuestión saudí era un tema tabú. Las declaraciones de Muraviec eran cualquier cosa menos políticamente correctas. Escribió lo impensable. Arabia Saudí es el núcleo del mal, el adversario más peligroso en Oriente Medio. Los saudíes están activos en todos los niveles de la cadena del terror, desde su planificación y financiación hasta su ejecución. Los saudíes no son más que una subtribu, brutos y primitivos que se reproducen como conejos. Hablé de los príncipes saudíes porque hay tantos como conejos en Australia. Actualmente hay unos 8.000. La descripción que hizo de Arabia Saudí era totalmente errónea. Pero dejó bien claro que estaba hablando en su propio nombre, no como representante de Rand. Al decirlo en una reunión de asesores del Departamento de Defensa, creó una gran conmoción. Pero su actitud posterior llevó a que Rand tomara la determinación de prescindir de sus servicios. ¿Por qué? Porque dentro de la Casa Blanca y en su entorno hay personas que forman parte de lo que yo llamo el lobby saudí, que de todos los lobbies extranjeros que hay en Washington es el más poderoso. Y esas son las personas que el presidente Bush ha heredado concretamente de su padre y que continúan teniendo una cierta influencia en la administración y sobre todo en el Departamento de Estado, cuyo jefe, Colin Powell, forma también parte de ese lobby saudí. George W. se disculpó rápidamente al príncipe de la corona saudí. Este informe no representa mi opinión, ni la del secretario de Defensa, ni la del vicepresidente. Bush llamó al príncipe heredero Abdallah y perdí mi trabajo. Me dijeron que Carlucci había exigido mi cabeza. Hablé con el presidente de la corporación Rand, pero la corporación Rand realizó sus propias investigaciones y tomó sus propias decisiones. Tras una investigación que duró 2 años, el Congreso publicó el informe sobre los fallos de inteligencia en el 11 de septiembre. Incluía feroces críticas contra el gobierno, pero se habían retirado las partes que hablaban de los vínculos entre los agresores y Arabia Saudí. Faltaban unas 30 páginas que estaban clasificadas como de alto secreto. Bueno, no se perdieron. Fueron retenidas por el Departamento del Gobierno porque creo que probablemente hubieran revelado algunas cosas muy comprometedoras sobre Arabia Saudí. Las 28 páginas del informe del Congreso sobre la información del 11 de septiembre han sido eliminadas o limpiadas del informe a petición del Ejecutivo. Creo que el pueblo estadounidense se ha dado cuenta ya de que el presidente Bush ha defendido a los saudíes. Lo que está diciendo es, son nuestros aliados y son buenos. Están ayudando en la guerra contra el terrorismo.
El problema es que ha invadido el país equivocado. Si lo que quería era luchar contra el terrorismo, debería haber invadido Arabia Saudí, no Irak. No es ahí donde está la guerra y no es ahí donde se financia a los terroristas. Está desviando la atención del lugar donde verdaderamente se producen los acontecimientos para ponerla en Saddam. No se ha hecho más que desviar la atención. Una semana antes de Navidad, George Bush recibió el regalo al que ya casi había renunciado. Todos los medios de comunicación de Estados Unidos, radio, televisión y prensa, se alinearon en favor de la administración Bush. Las compañías de relaciones públicas que trabajaban para el Pentágono y la Casa Blanca se ganaron el sueldo. La máquina se puso en funcionamiento y una de las muy pocas excepciones fue una estación de radio de Los Ángeles que dijo: si la información es el oxígeno de la democracia, los Estados Unidos acaban de ser gaseados. Esto ha sido lo correcto. Ya no está Hussein, ya no está el dictador. ¿Y dónde está el Antrax? ¿Dónde están los refugios nucleares? ¿Dónde están todas esas cosas? Se han equivocado, pero no pueden admitirlo. La realidad es que nos engañaron. Él nos embaucó en una guerra en Oriente Medio basándose en información muy mala. No había información que demostrara que había armas de destrucción masiva. Todo eso que la CIA dijo y que Colin Powell citó en su discurso a las Naciones Unidas. Camiones enormes desplazándose a unas instalaciones móviles de armas gigantescas, pero nadie las encontró. Si preguntas a los neoconservadores que dijeron que había armas de destrucción masiva, que Saddam estaba a punto de lanzar un ataque nuclear y todo eso, te dirán que no importa, que lo éticamente correcto era entrar, que era un hombre malo. ¿Alguien cree que no hubiéramos llegado a ver armas de destrucción masiva en las manos de Saddam Hussein de haberle dejado en el poder? Yo, la verdad, creo que sí. Esta guerra ha sido estúpida. Se han escrito artículos diciéndolo. Ha habido generales de la Primera Guerra del Golfo que han escrito artículos diciéndolo. El Pentágono odia las guerras, los generales odian las guerras, los soldados odian las guerras. Todo ha sido obra de los halcones que han sido incapaces de decir la verdad. Pero nadie nos diría que nos quedáramos quietos esperando un ataque que sabíamos que iba a llegar. Sobre todo, tratándose de armas nucleares o armas químicas o biológicas. No creo que sea consciente de lo impopular que se ha vuelto Estados Unidos en todo el mundo, no lo creo. Yo sabía mejor que la mayoría de la gente lo que esta guerra iba a suponer. Creo que la mayoría de la gente pensaba que iban a morir decenas de miles de personas y que sería una guerra larga y sangrienta. Yo pensé que se acabaría en 3 semanas y que moriría muy poca gente. Ahora, ¿quién tenía razón? ...700 muertos y más de 3.000 heridos. Pero los medios de comunicación estadounidenses han seguido instrucciones de no seguir mencionando las víctimas. Se ha prohibido el acceso a la prensa a las bases aéreas donde todos los días llegan bolsas con cuerpos. Los funerales de los soldados ya no son cubiertos por la televisión. Estamos perdiendo una docena de estadounidenses a la semana. Y si se acercan al hospital militar Walter Reed y ven allí a los chicos que han perdido brazos, piernas, que ya no pueden ver, que han perdido la parte inferior del cuerpo, comprenderán lo que significa la guerra de George Bush. ¿Vale la pena pagar ese precio del dolor por deshacerse de Saddam? Yo digo que no. Por muy malo que fuera, mi corazón me dice, dejad que los iraquíes encuentren a quien sea para sustituirle, alguien con el que puedan vivir. Ahora hay algunos que dicen, devolved la soberanía enseguida. ¿Y bien? ¿A quién? ¿A qué poder? ¿A quién se la podría dar si fuera hoy a Bagdad y dijera, voy a entregaros la soberanía? Esa ha sido la mayor locura de esta guerra. La democracia proviene de un impulso interior que surge en la mayoría de la gente de un país para cambiar su forma de vivir y tener una sociedad más abierta y más digna. Pero eso no lo puedes traer desde fuera. Los halcones dicen, si le damos la vuelta a la mesa será bueno, habrá democracia, habrá sociedades civiles, todo el mundo será feliz y aceptarán a Israel. Luego hay pesimistas como yo que dicen, si le das la vuelta a la mesa vas a obtener algo mucho peor. Ni Cheney, ni Pearl, ni Wolfowitz, ni Rumsfeld entendieron que el 80% del país está alineado con Irán. Y que si permitimos que haya elecciones libres y democráticas, lo que saldría es una república islámica. La abismal ignorancia que tiene este gobierno sobre aquella región es una de las cosas más inquietantes que he visto en mi vida. No se merecen la democracia desde la perspectiva de ellos porque no han luchado por ella. En el caso de Irak, la única forma de la que podría haber llegado la democracia a ese país hubiera sido a través de una guerra contra Saddam Hussein que fueran capaces de ganar,
pero no fueron capaces de hacerlo. Según la ven ellos ahora, esta guerra es injustificable. Era injustificable desde su punto de vista porque era una guerra contra ellos como musulmanes, y ahora va a ser un foco de suministro de terroristas para Bin Laden. Si no saben dónde se han metido, nos tenemos que preguntar, ¿son estas personas aptas para gobernar la República de los Estados Unidos? Creo que probablemente en 4 o 5 años vista veremos esto como un periodo aciago de nuestra historia. Crawford, Texas, es donde George W. tiene su rancho familiar. Crawford es un pueblo de 500 habitantes. Tiene solo una calle como en las películas del oeste. La llegada de George W. aquí marcó el inicio de su renacimiento. Los comercios del pueblo, menos de una docena en total, son ahora tiendas de souvenirs que venden recuerdos del presidente junto a Biblias y armas y todo tipo de cosas con su foto que se espera allanará el camino para la reelección del presidente. George Bush no se ha dado cuenta realmente de la magnitud de su error. Ha estado completamente aislado en su base, con los neoconservadores, los cristianos evangélicos y las grandes empresas que contribuyen a sus campañas. Este presidente tiene más dinero que Dios. Estamos viendo mover a un candidato más dinero en el proceso político que en ningún otro momento de la historia. Va a disponer de 250 millones de euros para gastarse en las elecciones. Su rival demócrata más cercano lleva recaudados 18 millones de euros. Ahí pueden ver la diferencia. Por el contrario, si siguen sumándose las víctimas, si se produce una pequeña ofensiva en Bagdad en medio de la campaña presidencial, podría dañar mucho la imagen del presidente Bush. Una derrota en Irak sería una terrible derrota histórica y política personalmente para George W. Bush. Si continúan las cosas o empeoran tal y como se espera, lo único que podemos hacer es contar el número de bolsas con cuerpos que llegan desde allí. ¿Cuántos estadounidenses muertos están volviendo? Ya han perdido la vida allí cientos de estadounidenses y no parece que Irak vaya a cambiar de dirección. El pueblo de Estados Unidos va a estar muy escéptico para dar a Bush otros 4 años. Todos los presidentes de Estados Unidos corren un riesgo. Si pierden la confianza de la gente, se tienen que ir a casa. Sí, podría perder. Esperemos. A principios de enero de 2004, la estructura planificada por la Casa Blanca empezó a resquebrajarse. Enfrentado a un tenaz reportero, George W. Bush finalmente admitió lo que siempre había negado. A mediados de enero, Paul O'Neill, el exsecretario de Hacienda del presidente, publicó un libro en el que revelaba que la guerra había sido planeada mucho antes del 11 de septiembre. En su libro describe a George W. como un hombre ciego en una habitación llena de gente sorda. O'Neill ha sido acusado de filtrar a la prensa un documento con fecha de febrero de 2001, el plan para el Irak de la era post-Saddam. Unos años después, David Kay, que había encabezado el equipo de búsqueda de armas de destrucción masiva en Irak, volvió a Washington con las manos vacías. Junto a otros 1.400 inspectores de armas, se había pasado 8 meses buscando armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. Quería llamarles para pedirles que me dijeran exactamente dónde estaban, puesto que ellos parecían estar más seguros de su existencia que los que estábamos investigándolo. En enero de 2004, Bush pronunció su discurso sobre el Estado de la Unión confiando en los descubrimientos de David Kay para apoyar sus declaraciones. Already the Kay report identified dozens of weapons of mass destruction related program activities. Had we failed to act, the dictator's weapons of mass destruction programs would continue to this day. For all who love freedom and peace, the world without Saddam Hussein's regime is a better and safer place. Dimití al día siguiente del discurso sobre el Estado de la Unión. Yo creía que los políticos tenían que ser mucho más prudentes con lo que decían. En mi opinión, debería haber dicho, nos equivocamos, pero no lo hizo. Existe la obligación de reconocer los errores con franqueza. Todos los iraquíes con los que hablamos, a pesar de que yo disponía de millones de dólares con los que podía sobornarles y con los que podía haberles proporcionado un palacio para vivir en los Estados Unidos si nos hubieran llevado a las armas de destrucción masiva, a pesar de estos incentivos, ningún iraquí tenía nada que decir sobre que tuvieran armas o sobre que las hubieran tenido. Todos fuimos manipulados por Saddam Hussein y me incluyo a mí mismo en mis días como inspector.
favor. Creo que iba de farol. Resultó que casi todos estábamos equivocados en cuanto a que él tuviera armas. La mayoría de las reservas de armas anteriores al 91 fueron destruidas durante los años 90. No existen pruebas de que volviera a crear grandes reservas de armas químicas y biológicas. Y su programa nuclear fue una pequeña sombra en su gran programa de los 80. Prácticamente no existía. El discurso del 1 de abril del secretario Powell parece ahora un poco ridículo, después de ver lo que hemos encontrado. La dimisión de David Kay cuando empezaban los preparativos de la campaña electoral cayó como una bomba. A últimos de enero, Colin Powell dijo: si hubiera sabido lo que David Kay contó al Senado, le habría aconsejado al presidente que no se implicara en acciones hostiles. El 5 de febrero, el director de la CIA, George Tenet, comentó públicamente: puede que hayamos sobreestimado el progreso que estaba teniendo Saddam. Nuestros agentes nunca dijeron que hubiera una amenaza inminente. Lo peor para una democracia es que se oculte la verdad por intereses electorales. La idea de una acción militar preventiva cada vez que existe una amenaza es una idea realmente de locos. Hicimos la guerra por razones equivocadas, basándonos en serios errores y engaños. George W. finalmente accedió a organizar una comisión independiente de investigación sobre la existencia de armas de destrucción masiva, que fue la base de la justificación de Washington para la guerra contra Irak. La comisión tendrá que informar en el año 2005, tras las elecciones a la presidencia de noviembre. Take away our PlayStations, and we are a third world nation, under the thumb of some blue blood royal son who stole the Oval Office and that phony election. I mean, it don't take a weatherman to look around and see the weather. Jeb said he'd deliver Florida, folks, and boy, did he ever. And we hold these truths to be self-evident. Number one, George W. Bush is not president. Number two, America is not a true democracy. And number three, the media is not fooling me, 'cause I'm a poem heating hyperdistillation, and I've got no room for a lie so verbose. Yeah. Yes, I'm looking out over my whole human family, and I'm raising my glass in a toast. Here's to our last drink of fossil fuels. Give back the night its distant whistle. Give the darkness back its soul. Give the big oil companies the finger finally, and relearn how to rock and roll. Yes, the lessons are all around us, and the truth is waiting there. It's time to pick through the rubble, clean the streets, and clear the air. Get our government to pull its big dick out of the sand of someone else's desert. Put it back in his pants. Quit the hypocritical chants of freedom forever. 'Cause when one lone phone rang in 2001 at 10 after 9 on 911, which was the number we all call when that lone phone rang right off the wall, right off our desk and down the long hall, down the long stairs in a building so tall that the whole world turned just to watch it fall.